Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Sevilla, me da mucho gusto saludarles y el día de hoy, que es la primera cápsula, quisiera hablarles de un libro muy importante escrito por una adolescente a inicios del siglo pasado. Ella se llamaba Ana Frank y escribió un diario, justo el que tengo ahora en mis manos, en la edición de Editorial Época, y en este diario Ana Frank escribió todo lo que aconteció con ella durante un periodo de encierro durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual ella estuvo junto con su familia viviendo una serie de experiencias que la marcaron. Se sabe que este diario lo escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Comenzó teniendo 13 años y continuó hasta que tuvo 15. El diario lo interrumpió hasta que fue descubierta su familia y todas las personas que estaban en la casa de atrás, como era conocido el lugar donde ellos residían, y fueron llevados a campos distintos de concentración. Me gustaría hablar de algunas de las ideas centrales que Ana Frank plasma en este texto. Ella, obviamente, era de una familia alemana de origen judío que estuvo en Ámsterdam, y quisiera hablarles de una de las ideas centrales que ella refiere el 16 de octubre de 1942, cuando tenía 13 años. Ella dijo que tenía muchas ganas de leer a sus hijos, leer libros completos a sus hijos. Eso es algo significativo porque nos da un testimonio dicho por un adolescente de lo que una madre podría hacer en torno a sus hijos, leer con ellos. No se trata simplemente de narrar un pequeño cuento antes de dormir, sino realmente de leer junto con ellos un libro. Obviamente no un libro entero cada noche, pero al menos sí una parte de libros que los niños y las niñas se acostumbren a leer junto con su mamá, y más que nada ver a su mamá interesada en la lectura. Una muy buena lección nos deja simplemente con esa anotación Ana Frank, y podríamos pensar que tanto los padres y las madres de familia leemos de tal modo que nuestros hijos nos vean leyendo. El 29 de octubre de 1942, Ana Frank escribió en su libro que le llamaba mucho la atención y le cuestionaba que su mamá la obligara a rezar, que la pusiera a rezar, que determinara ciertos horarios y ciertos momentos para rezar. Esto significa mucho porque pone en tela de juicio el ritualismo y abre la posibilidad a esta búsqueda libre de una adolescente hacia lo absoluto, no necesariamente en función de fórmulas, de dogmas o de maneras prefabricadas y preestablecidas de cómo encontrarse con Dios, sino a partir de su propia búsqueda. Otra de las ideas centrales que me gustaría compartir es la que dijo el 7 de noviembre, cuando dice: todo lo que pido es el afecto verdadero de mi padre, no a mí como hija, sino a Ana. Esta última acotación es realmente importante. Ana no quería que su papá la viera, que Otto Frank, que era el nombre de su padre, la viera por ser su hija, sino por ser persona, por ver a Ana, no por el rol de su hija, sino que su papá la viera realmente a ella como es, que la descubriera como un ser humano. Y evidentemente es un reto que tenemos todos los padres de familia con nuestras hijas. Verlas, no solamente por el rol de ser hijas, sino verlas a ellas como mujeres, como adolescentes, como seres humanos que tienen derechos y obligaciones, no nada más por ser el rol que están cumpliendo, sino desentrañar lo que hay en ellas, sus emociones, sus aspiraciones, sus deseos, sus búsquedas de triunfo, sus intereses, sus metas, y todo lo que está alrededor de su intención. Esa búsqueda que Ana quería con su papá seguramente es lo que muchas niñas, muchas adolescentes, seguramente también muchos niños quisieran de su propio padre, que me vea a mí, no que vea al hijo o a la hija, sino a la persona que soy. En el año de 1943, ya cuando Ana Frank tenía 14 años, el 11 de julio, de manera concreta, reflexionó sobre el significado que tienen los libros para las personas que viven escondidas,
Obviamente ella se refería a su propia familia y a las personas que los acompañaban en la casa de atrás, en Ámsterdam, el lugar donde estaban escondidos. Pero eso también nos da pie a pensar cómo muchas personas que buscamos un lugar donde apartarnos de la sociedad, de ese bullicio, barullo y ruido cotidiano de la sociedad, el cómo nos gusta de pronto encontrar en un libro cierta paz, cierto sosiego. Y esa valoración de los libros en el tiempo de retiro, en el tiempo de encierro, en el espacio personal de meditación, en la isla o en la montaña a la cual nos vamos, ya lo dejaba ver Ana Frank en esa frase tan particular. También ella reflexionó que cuando las personas adultas tienen cierta manera de ser, es muy difícil intentar cambiarlas. Eso lo dijo el 13 de julio en relación a una persona que vivía también con ellos, llamado Dussel, y que tenía 54 años y que a ella de pronto le molestaban ciertas actitudes, pero más bien aceptó que así eran las cosas y que entonces sería muy difícil cambiar a esa persona. El 23 de agosto, también del mismo año de 1943, alude a algo muy significativo de su padre, que tiene mucho que ver con lo que dije al inicio que ella deseaba con sus hijos. Ella menciona que veía constantemente a su padre leer a Dickens, este autor, que para su padre era tan significativo. Ana Frank dice que lo veía absorto en las páginas, leyendo a profundidad y de pronto sonriendo, riéndose con el autor. Ana Frank vio eso, vio la relación que es posible entre un autor de un libro y un lector, aunque haya distancia de por medio, aunque haya años de por medio, aunque el autor haya muerto. Hay un vínculo con el lector y Ana Frank lo vio. Resulta muy interesante cómo Ana Frank, justo como autora, genera eso en todos aquellos que la leen, un contacto y una comprensión por la situación que vivía. El 17 de octubre, justamente ella habla de su pasión por la escritura. Decía también que el estudio le permitía olvidar y por eso ella estudiaba mucho, porque el estudio la llevaba a un sitio diferente en su imaginación. El 8 de noviembre en su diario, en el mismo año de 1943, a los 14 años, reconoce que cuando estaba inmersa en una lectura, de pronto le costaba readaptarse a lo cotidiano. Y ahí nos habla de cómo la pasión por la lectura también dio lugar o denotó o devino en una pasión por escribir. Continuaré en una siguiente cápsula que iniciará con el año de 1944 en el diario de Ana Frank. Y por lo pronto espero que esta primera intención y esta primera emisión haya sido de su agrado. Soy Héctor Sevilla y les invito a ver mi página www.hectorsevilla.com. Nos vemos en la siguiente. Gracias.